Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar como siempre aquí en El Poder de la Transformación. Los saluda Denise Gonzaga Landín y para mí es un placer acompañarlos una vez más en este espacio donde aprendemos tanto ustedes como yo, como siempre digo, no de mis invitados, sino de mis amigos de la casa, que son parte del Poder de la Transformación. Les recuerdo suscribirse, activar la campanita, estar pendiente de cada vez que subamos nuestros episodios y nada, pues agradecer siempre compartir este tipo de contenido. Si ustedes lo consideran que es de valor, por favor, difundirlo, porque es muy importante poder aportar con cosas que realmente nos ayuden a ser mejores como sociedad. El día de hoy quiero presentar a mi invitado. Se trata del psicólogo clínico Álvaro Rendón, que digo también amigo de la casa, amigo del Poder de la Transformación. A quien quiero darle la más cordial de las bienvenidas. Álvaro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento. Vamos a trabajar algunos temas que quizás son bastante delicados y que la opinión pública no siempre se quieren saber ni topar, pero cuando he recibido la invitación tuya a este espacio, me pareció tomarlo por el valor que tiene el hacer resonar la problemática que trataremos y de invitar a otros a que puedan sumarse también a hacer voces para los que no tienen voz. Totalmente, Álvaro, y tú has dicho una frase clave que creo que nos da pie para poder arrancar el día de hoy. Darle voz a aquellos que no tienen voz. Y es que hoy vamos a hablar un poco del tema de los niños, pero en un contexto diferente, en un contexto en el que muchos quisiéramos que no tengan que estar, pero que lamentablemente nuestra sociedad a veces los pone en ese tipo de situación. Y como psicólogo clínico y como autor además de la obra Aproximaciones psicoanalíticas al abuso sexual de la infancia, quiero empezar analizando contigo la temática desde lo más general hasta lo particular. Empecemos el abuso a los niños, la violencia en general a los niños. Ya estamos viendo los efectos en nuestra sociedad de niños que han tenido infancias difíciles, que han sido abusados de distintas formas. Álvaro, ¿qué está sucediendo? Denise, me parece que lo que podemos ver ahora por el desarrollo de las comunicaciones y el acceso a la información y los medios digitales, se sabe más de la problemática. Pero no significa que no ha venido ocurriendo a lo largo de los años. La cultura occidental tiene una historia con la posición del niño muy escabrosa, muy difícil, para decirte que apenas en 1989 se lo considera como un sujeto de derecho. Después de las posguerras hay un efecto de garantizar la dignidad jurídica, en este caso, a los niños y niñas y adolescentes, pero no necesariamente lo que está inscrito a nivel de lo simbólico, de las leyes, se pone en práctica. Mira, hace unos años pude leer y he escuchado también a psicoanalistas, colegas, que advierten que la cantidad de materia legal que se desarrolla a nivel mundial y local, Ecuador tiene materia legal, hay un código, se están buscando reformas, hay una crítica actualmente a la criminalización de la adolescencia, pero Ecuador fue uno de los primeros países que ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Y sin embargo, en la práctica, lo que tú bien has dicho, ¿no? Podemos acceder fácilmente a una serie de eventos y acontecimientos desastrosos para las infancias. Entonces, que se cree toda la materia, lo que uno también puede interpretar es que no hay garantías. Y en psicología, en psicoanálisis, llamamos una formación reactiva, cuando lo mucho que se hace, porque detrás hay todo lo contrario. Entonces se hace mucha materia legal y de protección, es que porque detrás hay una práctica de la cultura, de la civilización, que empuja al niño a lo peor. ¿Ya? Entonces, y eso, Álvaro, el valor positivo, pero también el valor negativo que hay detrás. Ajá.
Sí, justo eso te iba a decir porque esto es una situación que se replica constantemente en contextos de violencia. Lo vemos Ujú, en violencia en la adultez también, violencia ujú, hacia las mujeres, hacia de repente personas con algún tipo de vulnerabilidad. Pero cuando ajá, hablamos de niños, ujú, creo yo, te lo digo desde el punto de vista como ciudadana, como ser humano, no como profesional, ujú, es desesperante ver porque realmente su inocencia o su condición hace que se puedan defender mucho ujú, menos. Nosotros tenemos voz, nosotros podemos ujú. expresarnos de alguna manera, Sí, decir lo que está pasando. Pero el sí. niño a veces no solamente tiene temor, sino que muchas veces ni siquiera entiende lo que está sucediendo con él. Has tocado un punto muy relevante ahora que has mencionado la obra que escribí hace un par de años, Aproximaciones psicoanalíticas al abuso sexual en la infancia. Allí topo algunos de estos temas en relación a, por un lado, y mira que debemos hacer una especie de mea culpa también en la psicología, porque les exigimos bajo los ideales pedagógicos, psicológicos, les exigimos a los niños que gestionen sus emociones, por ejemplo. Ya vemos esas prácticas desde muy chiquitos. Y si bien es importante, ¿no? Ir acompañándolos en el proceso de subjetivación de sus afectos, en lo que se fomenta de la toma de decisiones, digamos, que va gradualmente a la escolaridad, al momento del desarrollo, al estadio. Si bien todo esto es necesario, pero también puede, digamos, empujarlos a que se responsabilicen de cosas con las cuales que todavía no pueden hacerlo y que, al contrario, ¿Mm? son los adultos de la sociedad, sus padres, sus docentes, los directivos y todos los lugares en donde un niño se inserta, la responsabilidad está en los adultos de Claro, acompañarlos, claro. ¿ya? Entonces hay como un discurso muy ambiguo en este momento, vamos, fomentados por ciertas disciplinas del saber y del conocimiento, en donde dicen, bueno, lo mejor que puede ocurrir es que el niño tenga la capacidad de, y sí, pero gradual, y sí, pero acompañado de otros, y sí, sabiendo que la responsabilidad es siempre del adulto. Entonces, ¿Y qué sucede cuando de repente esos adultos, y vámonos a lo más básico que es el hogar, que es la casa, porque muchas veces se trata de buscar responsables o de esperar más bien que siempre actúe el Estado, que actúen las autoridades, que actúe el gobierno, o en este caso, que actúen las instituciones educativas, las escuelas, qué están haciendo para orientarlos, para educar. Pero desde casa, ¿qué estamos haciendo, Álvaro? Y cómo tú puedes analizar el contexto actual, donde quizás ya la familia no es la familia tradicional de antes, donde ya no tenemos una mamá presente las 24 horas del día pendiente de sus hijos porque la economía del país obliga a papá y a mamá a salir a trabajar, donde muchas familias o de repente están sus padres separados, han atravesado un divorcio o hay madres solteras que sacan adelante a sus hijos y tienen que dejarlos al cuidado de otras personas. Entonces, ¿cómo desde lo más básico, lo que nos genera a nosotros como seres humanos seguridad, que es el crecer en entornos seguros en nuestro hogar, podemos empezar a detectar situaciones y ayudar y actuar a tiempo ante cualquier situación que podamos ver en nuestros hijos? Mira, justamente cuando uno revisa estadísticas locales o internacionales o las personas que hemos estado en formación sobre la protección a niños, niñas y adolescentes, pude realizar un diplomado superior con la Universidad Gregoriana de Roma, la Universidad Católica de Quito, eh, la comunidad jesuita que tiene a cargo la Gregoriana de Roma, tiene toda una formación, incluso tienen hasta un doctorado en relación a la protección de niños, niñas y adolescentes, personas en vulnerabilidad alrededor de esta temática, ¿no? Dentro de la iglesia, si bien digamos, hay casos que resuenan mucho a nivel de la opinión pública en relación a la pederastia, a la pedofilia, etcétera, pero también la iglesia, y hay que reconocerlo, ha podido desarrollar y están siendo como referentes en la temática. Entonces, todas estas instituciones señalan que la mayor cantidad de violencia, en este caso sexual, y también
de otros tipos, ocurre dentro de los contextos familiares. ¿Ya? Que si bien en la opinión pública a veces resaltan más los casos de denuncias contra el clérigo, que ocurren, o contra instituciones educativas, porque ocurren también, hay unas estadísticas que están muy ocultas en relación a las familias. Entonces, la familia, digamos, hay todo un tema fuerte de responsabilidad de la violencia que se ejerce contra los niños. Poco denunciado, y por eso también que no se habla tanto, por los prejuicios, por los miedos, por las condiciones económicas, entre otras cosas. Y hay un principio en lo jurídico que habla de la corresponsabilidad familiar. Y en ese principio está introducido que el niño no es una pertenencia de los padres, digamos, como que fuese un objeto, sino el niño es un sujeto de cuyos padres se espera que puedan corresponsablemente garantizar la vida, la salud, etc. Entonces, cuando me preguntas sobre, efectivamente, hoy los contextos familiares son muy diversos, algo que yo podría señalar desde, digamos, mi marco de referencia clínico, es que las familias por lo menos deberían sostener la transmisión de un deseo que no sea anónimo. Justo ayer el canal de la Universidad Católica, la radio, me entrevistaba en relación al bullying y me preguntaban algo de esto, ¿por qué un adolescente puede golpear o someter al otro? Entonces, me falta hacer esta precisión, que ahora la puedo hacer acá, porque la transmisión de un deseo que no es anónimo permite el reconocimiento en este caso de un niño, y la transmisión de ideales para poder vivir bajo la satisfacción que cuide la vida. ¿Ya? Y eso, también en el contexto local, eso es muy precario en este momento, genera una serie de fenómenos. Dentro de ellos, con mucha tristeza, los temas de abuso sexual. Entonces, bueno, la diversidad de las familias es una realidad, como tú bien dices, ¿no? Los padres tienen que salir a trabajar en ambos casos, porque las economías, la inflación, digamos, es muy, muy terrible, problemática, pero estos actores que son la función materna, la función paterna, los fraternos que viven en esta familia, que puedan garantizar esa transmisión no anónima, ¿no? Y el respeto a las leyes, a la autoridad, a la convivencia, ¿no? Toda la articulación que uno puede tener de los fenómenos de respeto a la ley. Y bueno, digamos, entonces la familia no necesariamente es el primer garante, aunque el ideal dice que debería serlo. Exacto, Álvaro, y en tu experiencia, en la consulta o en los casos que tú has estudiado para la realización de este libro, de esta obra y múltiples estudios e investigaciones, para las personas comunes y corrientes que no tenemos conocimiento en psicología, pero que sí convivimos con niños o con menores. Digo, en el caso de las personas que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero a veces uno es como muy observador de los comportamientos cuando tiene hermanos pequeños, primos pequeños y niños en casa, y quizás eso nos permite como comparar ciertas actitudes o ciertas circunstancias que nos pueden dar luces de que quizás a nuestro hijo, a nuestro hermano, le está sucediendo algo, porque su comportamiento quizás es distinto a como era antes, o su forma de expresarse está siendo distinta a los de otros niños que tenemos cerca. Entonces, ¿cómo detectar ciertas señales en este sentido para poder ayudar al menor y poder evitar que se dé un mal mayor, o si lamentablemente se dio, poder ayudarlo? Mira, la pregunta que me planteas me la han hecho muchas veces, pero ahora que me la vuelves tú a hacer, surge en mí un avance a la respuesta, porque siempre doy la misma respuesta, pero ahora que tú me has invitado acá, me permites avanzar un poco más, lo cual te agradezco. Voy a empezar con esto nuevo que me surge en este momento. No minimizar cualquier señal de sufrimiento de un niño, ¿ya? Y poder acogerlo en las familias
poder trabajarlo con los actores que deban trabajarlo, con el DC de las instituciones, que son los departamentos de consejería estudiantil, con los psicólogos externos que pueden acudir, etcétera. ¿Por qué has permitido avanzar con este punto? Lo voy a tomar al pie y lo voy a tener allí presente. Porque por un lado, en lo social, yo atiendo a niños en la consulta privada, es posible que se minimicen mucho los síntomas. Y eso hace que se pasen por alto situaciones de acoger el dolor de un niño. Un niño sí sufre, lo cual rompe con la creencia popular de que la infancia es todo felicidad y diversión. No siempre es así. Efectivamente. Y entonces cuando hay alguna coordenada de dolor o de sufrimiento, sea verbal o sea conductual, que los padres acudan a los lugares que deban acudir, los profesionales, para hacer una consulta, una sesión guía, etc. Y empiezo por esto para decirte algo que es decepcionante al mismo tiempo. No existe ningún síntoma típico del abuso sexual. ¿Ya? Es decir, salvo los indicadores muy específicos que tienen que ver con el cuerpo, lo cual es mucho más terrible. ¿Ya? Las evidencias de un sadismo que puede haber atrás. Es decir, la violación, la introducción de objetos en el cuerpo, lo cual es desastroso. Pero hay abusos mucho más sutiles y eso, digamos, es muy difícil cuando los niños son pequeños, como poder ubicarlos fácilmente. De entrada, porque como tú bien has señalado, los niños están en un proceso de subjetivación, de crecimiento y no tienen palabras para muchas cosas de la vida de los adultos. Entonces, si son empujados a actos sexuales, no saben qué están haciendo, no tienen idea, digamos, alrededor de a qué un adulto los está llevando, pero sí deja marcas y huellas, ¿no? Lo cual luego se transforman en las improntas traumáticas. Entonces, no hay síntomas típicos, lo cual es difícil a veces que poder decir, hay este indicador, entonces vamos rápido porque puede ser un posible caso de abuso sexual. Pero con lo primero que te he dicho y me has permitido pensar, no minimizar el sufrimiento de un niño, porque podría ser que eso sea la pauta para poder detectar a tiempo quizás todo un rol que arma un pedófilo o un abusador en relación a la dinámica con el niño, y podría prevenir algo desastroso. Ahora se me viene a la mente, Álvaro, algo con lo que tú justamente has dicho, ¿no? Con no minimizar. Y yéndonos quizás a otro tipo de violencia, que igual es importante, la violencia física, o algún otro tipo de abuso hacia el menor. De repente todavía tenemos ciertos rezagos, quizás en nuestra generación ya no tanto, ya los niños tenían más cabida, se les daba más importancia en las sociedades, pero todavía quizás hayan ciertos rezagos de aquella época en la que teníamos lemas como la letra con sangre entra, o de que para educar a los niños hay que golpearlos, o darles ahí su chancletazo, su latigazo, porque han habido casos de niños afectados con látigos, con cables, con cosas que ahora nos causan quizás horror y decimos cómo es posible. Pero hasta hace algunos años atrás era como, hasta un poco se llegaba a normalizar esa situación, era una forma de ver, era una forma de educar bien a los seres humanos, de darles una educación rígida. Entonces, tú has dicho el no minimizar el sufrimiento de los niños. Tenemos todavía un rezago un poco de eso y por eso quizás no le damos mucha importancia cuando un niño llega golpeado. Tal vez en las escuelas se darán cuenta más, pero si en la familia vemos que se le golpea a un niño, está bien porque es malcriado. Y todavía permitimos ahí ciertas cosas. Sí, me parece que es muy actual incluso, no es que es atemporal, es muy actual. Bueno, yo he trabajado en el sistema educativo inicial, primaria y secundaria varios años y podía atender estas problemáticas. Me parece que hay una normativa mucho más clarificada para los psicólogos o docentes de la inclusión o psicopedagogos que trabajan en los DS. Hay normas jurídicas muy claras y también eso permite al maniobrar, hay que ser como, digamos,
hay que saber utilizar todas estas leyes justamente para orientar, pero también para, en algún momento, para hablarle muy fuerte a un padre y decirle, si usted continúa con esto, lo vamos a denunciar. Porque todavía hay la creencia, como tú dijiste, la letra con sangre entra. Y el golpe al cuerpo de un niño lo que revela, por un lado, es la impotencia del adulto, ¿no? El adulto cuya palabra, digamos, no tiene ningún efecto. Y es más la responsabilidad del adulto en relación a su posición con un niño y la crianza. Pero los adultos desplazamos rápidamente nuestros problemas al niño, como que ¿por qué es malcriado? ¿Por qué no hace tal cosa? ¿Por qué le he pedido? Quizás sin como que, reconocer, ¿no? y viene como un poco ese, no sé si el término sea desquitarse, pero quizás un poco Sí. ese estrés del día a día, esa situación que vivimos en el trabajo y de repente lo descargamos en el menor. Sí, muy bien. Lo que tú dices es una precisión clínica importante. Es decir, los niños encarnan también lo peor de los padres. Es decir, los padres desplazan sus propias cosas y a veces lo que golpean en un niño son sus propias situaciones, sus propias problemáticas, sus propios traumas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un padre a veces golpea a un niño, no golpea necesariamente a ese, digamos, lo que golpea es lo que representa ese niño para él en ese momento, ¿ya? Lo cual implica que ese adulto tiene muchas cosas pendientes por trabajar. Sabes que a mí me gusta diferenciar muy bien este plano, porque por un lado pues, parecería que es una justificación psicológica al padre o a la madre, ¿ya? Y si bien estas son coordenadas que trabajamos los clínicos, los psicoanalistas, nunca hay que dejarlas desarticuladas de los efectos jurídicos. Es decir, muy bien, yo comprendo esta problemática, si es que se puede hacer un trabajo clínico y usted está dispuesto, lo podemos hacer, pero usted si ha cometido alguna falta o ha llegado incluso a un crimen, tendrá que responder por sus actos. Digamos, la psicología, el psicoanálisis no puede justificar que no haya una consecuencia de haber roto compactos de la convivencia social. Entonces tenemos, por un lado, los puntos de la subjetividad y por otro, las responsabilidades que igual hay en medio de esto. Qué interesante esto, Álvaro, porque claro, hay una consecuencia, evidentemente hay una consecuencia. El tiempo se nos va volando, realmente el tema es muy amplio. Sí. Quizás en otro momento podamos incluso profundizar un poquito más, pero creo que dejamos un poco esas interrogantes para que las personas piensen y sobre todo se den cuenta y detecten a tiempo y puedan ayudar a los menores. Y quisiera cerrar con algo, Álvaro, porque este espacio tiene esa finalidad, ¿no? Bueno, de cada crisis o de cada situación complicada hay que sacar una oportunidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Pero en el sentido de dar amor a esos pequeños, de devolverles un poco esa parte de protección, esa parte sentimental que tanto necesitamos los adultos para que a pesar de lo que ellos hayan vivido puedan salir adelante y puedan ser adultos emocionalmente responsables y no replicar lo que les ha pasado a ellos en situaciones futuras con otras personas. Mira, importante eso también que dices, ¿no? Erróneamente, cuando hay un niño que ha atravesado abuso sexual o violencia sexual, erróneamente se cree que si no trabaja, digamos, esto, en la edad adulta se puede convertir en un abusador. Las estadísticas señalan que es muy poco eso el caso, de entrada. Digamos, porque es una situación tan compleja que cada niño, por un lado, elabora sus propias soluciones sintomáticas y encontrará el momento, si es que aparece la persona adecuada, lo que se llama como el adulto de confianza, para poder empezar a tratarlo. Lo cual pone una situación muy compleja entre querer que se revele una verdad pronta
que a veces lo jurídico lo pide, ¿no? Por parte de sus procesos, los jueces y los abogados no tienen por qué saber de esto, por eso estamos nosotros para explicarles y decirles deténgase, porque hay momentos en que quieren rápido una verdad que el niño no puede elaborar ni decir. Y cuando un niño no puede elaborar ni decir, si lo empujamos a hablar, también puede ocasionar algo, digamos, problemático a nivel de la subjetividad, porque la subjetividad humana lo que tiene siempre son defensas. Entonces, hay que saber movilizar algo de esas defensas en relación a una garantía de trabajo clínico, acompañamiento, etcétera, por un lado. Por otro lado, no romantizar tanto las infancias. ¿Qué significa esto? Puede ser un poco, no sé, funable lo que estoy diciendo en términos modernos. No romantizar tanto las infancias porque a veces empuja tanto a que el adulto se olvida de que el niño sufre. Es justo lo que te estaba yo planteando. Es decir, no, porque los niños siempre tienen una vida feliz, los niños, digamos, son los más buenos del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se nos olvida captar de que ese cuerpo, esa subjetividad de un niño, también atraviesa cosas muy difíciles como el dolor, ¿ya? Y entonces, la dignidad hacia un niño no está en pensar solamente que todo es maravilloso, esto es romántico, sino pensar que es un sujeto hablante, que también siente, ¿no? Que también tiene confusiones, que también puede sufrir por los desencuentros de la vida, por los cambios, etcétera, y que tiene el mismo valor que le damos cuando ocurre con un adulto, que no hay ninguna diferencia, porque mira que incluso en lo común se nos desliza, digamos, la cotidianidad, se nos desliza insultos o rebajamientos a los otros, poniendo siempre de ejemplo lo infantil. Ay, es que tú pareces un niño. ¿Qué está intentando decir eso cuando un adulto le dice a otro, ay, tú pareces un niño? Como si hubiese algo degradado en la infancia, ¿ya? Y la infancia... Es verdad, se lo minimiza, es minimizarlo. Siempre es un valor mínimo, e incluso el término menor, una corrección jurídica, porque correcto, cuando uno habla de un menor de edad, es como si fuera menos. Por eso se han hecho reformas en los temas de derechos de niños y adolescentes, y se habla de derechos de niños y adolescentes. Se ha modificado incluso el lenguaje con el que se acerca hasta esa problemática. Porque de menor no tienen nada, digamos, son seres humanos dignos y completos. Entonces, a mí me parece, ya que me has preguntado esto, como poder reconocerle la dignidad al niño. Mira, a veces yo voy, uno va a un centro comercial, puede ver niños pegados a las pantallas. A mí me horroriza mucho que los dejen en lugares que son de adultos, o que los lleven a lugares que solo son de adultos. Eso lo que nos dice es que no hay un cuidado. Entonces, yo apuesto por eso, digamos, como al llamado social, a que pueda reconocer que un niño es un sujeto pleno de la palabra, del derecho, y que los adultos estamos obligados a garantizarle el cuidado. Y poder leer lo que le acontece a un niño con la máxima de que si algo pasa tenemos que atenderlo, ¿no? Tenemos que atenderlo, digamos, más que una obligación moral, tiene un reconocimiento ético del otro, sea un niño, adolescente o un adulto. Entonces, me atrevo a decir totalmente de acuerdo, Álvaro. Vamos, que veas a un adulto conmoverse haciendo campañas en favor de la infancia, no garantiza que en su vida realmente practique lo que dice hacer. Yo en este punto soy bastante radical, digamos, o lo demuestras en la vida diaria con los tuyos, o no, digamos, por más que digas que lo haces. En buena hora sí hay profesionales de diferentes ramas que he podido conocer a lo largo de este tiempo, que tienen un compromiso valiosísimo y que se atreven a decir cosas que lo social no quiere escuchar.
¿no? Y para Mira, eso hay espacio esto, justamente, ¿no? Para realmente me parece que hemos sacado puntos muy importantes, el tema de no minimizarlos, el tema de realmente considerar que son seres humanos, hablantes, pensantes, y que no, el ser adultos no nos da algún tipo de ventaja. Frente a ellos, nos da más responsabilidad con ellos. Porque Exacto. somos adultos, tenemos más responsabilidad con los niños, porque ellos están en un proceso de constitución que el adulto debe garantizar el cuidado pleno. Totalmente, Álvaro. Yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, qué interesante lo que hemos hablado el día de hoy, preguntarte dónde podemos leer, adquirir tu libro, que me parece súper interesante también que las personas tengan esta información, cómo seguirte en redes sociales. Bueno, mira, el libro, la editorial es la Universidad Católica, está acá dentro de la universidad, tenemos un market propio de la universidad y ahí están digamos, las obras publicadas por diversos docentes de la universidad. Bueno, voy a agradecerte también porque hace algunas semanas atrás me hiciste una nota en relación a que este libro va a ser incluido en la librería de un congreso internacional de psicoanálisis que se va a desarrollar en Belo Horizonte, Brasil, en septiembre. A propósito que la temática que nos concierne a los psicoanalistas que estamos convocados es sobre lo que habla un niño, ¿no? Hacer hablar al niño. Y entonces, bueno, ha sido incluido también allí. Me parece que ha llamado la atención este tema y para mí es importante, más allá de que soy el autor de la obra, sino la posibilidad de que se tenga un acceso al tema y que podamos seguirlo trabajando con los que quieran animarse. Y bueno, mis redes sociales son, no tengo redes sociales profesionales, pero en todo caso, el LinkedIn está allí y un poco por ahí hay personas que a veces me contactan por temas de atención particular, privada. Perfecto, Álvaro. Entonces te podemos encontrar así, buscándote como Álvaro Rendón, y en LinkedIn pues también poder tener acceso a seguramente el contenido que tú generas, que me parece muy importante. Pensar siempre en los niños y pensar en la sociedad a nivel general es lo que más necesitamos en estos tiempos. Gracias por habernos acompañado en el Poder de la Transformación. Esta siempre será tu casa. Muchas gracias a ti, Denise, y bueno, me quedo muy contento por permitirme pensar estas cosas contigo y que puedan resonar en lo social. Muchísimas gracias, Álvaro. Te envío un fuerte abrazo. Y bueno, pues también despedirme de todos ustedes. Gracias como siempre por acompañarnos, por ser parte del Poder de la Transformación. Si ustedes tienen también sugerencias, temas que quieren que tratemos, como siempre les digo, no duden en escribirnos en la cajita de comentarios o también escribirnos allí, tanto también en TikTok, donde subimos los extractos de estas entrevistas. Y nada, pues siempre conversar con ustedes a través de este medio para mí es enriquecedor. Aprendo mucho de nuestros invitados, de nuestros amigos de la casa, y por supuesto compartir este contenido de valor con ustedes, con nuestros seguidores y con nuestra audiencia es el regalo pues más importante para este espacio. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.